justamente parte del mismo espejo, es un punto que se encuentra ahí. Lo que se dice casquete, en realidad estamos hablando de toda la estructura y nosotros hablamos de espejo, pero bueno, también se le dice casquete, ¿sí? Pero está haciendo referencia a toda la estructura que compone el espejo, ¿sí? Y todas esas rayas que vemos ahí es lo que tenemos que dibujar a la hora de cómo se va a formar luego la imagen una vez que se está enfrentado a un espejo, ya sea cóncavo, convexo, ¿sí? Según la forma del espejo se va a formar una imagen totalmente diferente una de otra, ¿sí? Y acá tenemos en esta parte cómo se va a formar la imagen justo de este objeto frente a un espejo, ¿sí? De este tipo cóncavo, ¿ok? Ahí nos quedó una imagen formada de menor tamaño que el objeto real e invertida, en este caso, ¿sí? Bien, y ustedes ven cómo va a ser el recorrido, ¿sí? Desde el extremo del objeto, los rayos que van a pegar justo al espejo. Y esto es lo que se le llama, ¿sí? Foco principal, justamente es donde se van a cruzar todos los rayos, ya sea los que se van a, los que van hacia el espejo y como los que vienen desde el espejo a formar la imagen, justamente, ¿sí? Bien, y acá siguen toda la trayectoria de los rayos que van chocando contra el objeto, el espejo, perdón. ¿Ok? Y acá tenemos otro tipo, otro rayo que también va a chocar contra el espejo y luego sigue esta trayectoria. ¿Mm? Y justamente estas figuras que se forman acá van a dar, ¿sí? Van a dar la forma y el tamaño que va a tener la figura, la imagen formada luego, ¿sí? Bien. Bueno, todo esto igualmente yo se los doy ahí para que después ustedes pueden practicar, si quieren aprovechar las diapositivas para practicar. Bueno, y también están en los libros estos dibujos. Por ahí puede cambiar un poquito los nombres de cada variable, pero ahora las vamos a ver igual. Para las fórmulas me refiero. Esta que tenemos acá, esta es la fórmula principal o digamos la fórmula de base para los espejos, ya sea cóncavo o convexo, y tenemos los nombres que corresponde a cada variable. F sería la distancia focal, P y Q tenemos una, que es la distancia del objeto al espejo justamente, y Q la distancia de la imagen al espejo. ¿Ok? Estas letras, P y Q, por ahí yo personalmente, en vez de usar P y Q, uso S, la letra S con un apóstrofe como para hacer S'. Y S' por ahí también representa en realidad la imagen formada. Y lo que es S representaría a la imagen, o sea, en realidad el objeto, ¿sí? El objeto real. Pero bueno, como les decía, todo depende de la bibliografía, yo estoy acostumbrada a usar S en vez de P y Q, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es un tema de notarlo con letras distintas, pero como ya les digo, si ustedes están acostumbrados a usar P y Q, bueno, usen esas letras, ya saben, ahí yo se los puse justo en esta diapositiva a propósito, por si ustedes están adaptados a esta fórmula, entonces ahí ya tienen al lado las referencias de lo que vale cada variable, y después lo pueden cotejar por ahí si se encuentran con otra fórmula, con otras letras, ya van a saber ustedes que significan exactamente lo mismo, nada más que se utiliza otras letras, ¿ok? Y acá abajo tenemos la fórmula para lo que es el foco, ¿sí? O distancia focal, que es C sobre 2 también, es otra formulita que no se podemos encontrar. Y con esta que es I, que se refiere al tamaño de la imagen, esta de acá, como les digo, cada fórmula, sí, tiene sus propias letras, pero básicamente vamos a estar hablando de tamaño de imagen, que también lo pueden encontrar con esto,
A sub L, y esto que es Y sobre I, o también S sobre S con apóstrofe sería S' sobre S. Básicamente estamos queriendo decir lo mismo, en realidad nos estamos refiriendo a la amplitud de la imagen, tamaño de la imagen, etc. Porque en realidad de todo esto, del concepto de espejos, ya sea cóncavos, convexos, puede ser espejos planos también, lo que nos interesa en realidad es la imagen que se va a formar luego, no tanto las características del objeto real, sino que lo que nos vamos a enfocar justamente es en la imagen que se va a formar luego de poner frente a un determinado espejo un objeto. Queremos saber dónde, en qué parte se va a formar la imagen, qué tamaño va a tener. Eso, nada más, ¿sí? Esa sería la finalidad de esta parte de óptica geométrica, ¿ok? Y estas formulitas nos van a ayudar en realidad a valores numéricos, determinar a qué tantos centímetros se va a formar la imagen real, o si yo tengo una imagen formada a tal distancia, a qué distancia hubiera estado el objeto real para que se forme así la imagen. Bueno, esas preguntas van a estar así, siempre dando vuelta, ¿sí? Con esa misma, siempre misma variable, imagen real, imagen, ¿sí? Del objeto real, perdón, y la imagen que se forma, ¿ok? Bueno, vamos a ir al trabajo práctico entonces. A ver. Bueno, entonces ustedes tienen, por ejemplo, ahí el primer problema que justamente les habla, ¿sí? Si se coloca un objeto a 25 centímetros de un espejo plano, ¿sí? A qué distancia se va a formar la imagen y de qué tamaño va a ser, ¿ok? Bueno, ustedes pueden hacer el gráfico también para este problema, en el caso de que se los pidan. El gráfico entre todo es, bueno, relativamente sencillo, pero lo que vamos a hacer justamente para un espejo plano, ya no cóncavo o convexo como vimos recién, pero básicamente las figuras son parecidas. Si rápidamente ustedes tienen que dibujar el espejo, siempre una línea recta que va a atravesar el espejo como una guía. Vamos a poner acá por un lado algo que represente a lo que sería el objeto real, y por detrás ponemos uno que represente a la imagen formada. Esto sería el objeto, ¿sí? Y detrás la imagen formada. Esos son dos, ¿sí? Dos que ustedes pueden, elementos de esta gráfica, ya sea que lo hagan con una flecha o pueden hacerlo con el dibujo, si quieren también. Bueno, esto es H, que va a representar la altura del objeto real, y esto H' que va a ser la altura de la imagen que se va a formar luego. Bien, desde este objeto va a incidir un rayo hacia el centro o la mitad del espejo, formando un ángulo, ¿sí? Y acá tenemos la trayectoria indicando con la flecha, y después también tenemos otro rayo acá, que se va a formar a esa altura. Son rayos que se van a encontrar, se van a reflejar contra el espejo. Bien. Y por debajo también va a salir otro rayo, bien, con el mismo valor de ángulo que el de arriba. Y acá lo que vamos a poner es una distancia, ¿sí? Que se va a llamar S, que es la distancia del objeto al espejo, y por detrás vamos a poner con líneas punteadas donde se va a formar la imagen y lo que va a representar
la distancia del espejo a la imagen formada, que va a ser S'. ¿Qué es lo que para ustedes era P y Q, justamente? ¿Sí? Bien. Entonces, mediante este gráfico nosotros podemos dibujar lo que sería, ¿sí?, el objeto real frente a un espejo plano, en este caso, y donde se va a formar la imagen por detrás, ¿ok? Con con esas distancias. Bueno, por ejemplo, usando la fórmula que les había planteado yo recién para lo que sería el espejo plano, ¿sí? Podemos averiguar cuál sería la distancia a la que se va a formar la imagen. Haciendo este grafiquito sencillo, no tiene mucho más para agregarle. Recordar que la imagen se va a formar detrás del espejo, y tenemos lo que es S y S' que corresponden a ambas distancias. En este caso nuestra incógnita va a ser esta, ¿sí?, la distancia de la imagen al objeto. Si yo justamente tengo el objeto a 25 centímetros del espejo, bueno, la imagen que se va a formar por detrás va a tener que tener la misma distancia, siempre y cuando que sea un objeto plano, ¿ok? Bien. A ver qué otra letra que me faltó acá, esto que pueden encontrarlo ustedes como Q, este punto de acá, y este punto central lo encuentran como R también. Como les digo, depende de la bibliografía que encuentren, ¿sí? Acá vamos a poner real y esto imagen, ¿sí? Bueno, ustedes lo hacen más prolijo con regla y todo. Entonces, si yo tengo el objeto a 25 centímetros del espejo, la imagen también tendría que estar a la misma distancia. Bueno, este primer ejercicio no es muy complicado, sobre todo cuando se trata de este tipo de espejo. Donde van a tener que usar o graficar por ahí un poquito más, con más precisión, ya va a ser cuando tengan objetos invertidos, la imagen sea invertida, pueden también estar por detrás la imagen del espejo cuando es cóncavo o convexo. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. Ahí es donde por ahí se les puede llevar más tiempo hacer el gráfico, pero en realidad todos van a tener los mismos elementos dentro del gráfico, nada más, que solo con reglas se ayudan, ¿sí? Y no es algo estricto, como les digo, en realidad lo que se les pide a ustedes es aplicar el concepto, no que con tanto detalle hagan las gráficas, ¿sí? Como les digo, se pueden hacer las gráficas a escala, con toda la precisión, etcétera, pero no sería lo que se les está pidiendo a ustedes, ¿ok? Bien. Bueno, dice, vamos a ver este ejercicio 2 en realidad, a ver qué es lo que nos dice. Dos espejos planos forman cierto ángulo, se coloca entre ellos un punto luminoso, ¿sí? Como indica en la figura. ¿Qué ángulo? Y acá tienen este de acá, que está por fuera, con vértice en el punto de unión de la traza, ¿sí?, entre ambos espejos, subtienden las dos imágenes de P. Bueno, acá tenemos este de acá. ¿Cuál sería el valor de este ángulo si ustedes tienen toda la información que está dentro de la imagen? Bien, entonces, tienen alfa, beta, las distancias entre un punto y otro, ¿sí? Después tienen también acá 50 centímetros, tienen el otro. Después acá tienen 8 centímetros, que es esta es otra distancia también. Bueno, lo pueden resolver también como lo habíamos visto en el trabajo práctico anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta parte que por ahí no les gusta mucho, la parte de
de los teoremas, ¿sí? Para poder averiguar cuánto valen los ángulos dependiendo de la figura o el tipo de triángulo que ustedes tengan. Acá tienen, sí o sí tienen triángulos, así que pueden resolverlo usando los teoremas, como yo les había dicho la vez pasada, y una vez que ustedes averiguan cuánto vale, ya sea este o este, ¿sí? Van a poder ir despejando los demás, ¿ok? Este va a ser la suma, el que nos preguntan, va a ser la suma total de todos los ángulos que ustedes tienen por dentro, ¿sí? Estos 50 centímetros que le ponen acá, ¿sí? Es una de las distancias que ustedes tienen. Después tienen 20 centímetros, que es este de acá, este trocito que tienen ahí. Y con esto y los 50 centímetros pueden averiguar cuánto vale alfa usando, ¿qué cosa? Puede ser la tangente, ¿sí? La tangente, sí, con la tangente van a poder averiguar cuánto vale alfa de 50 y 20 centímetros, que son los catetos que faltan, que tienen ahí de dato, perdón, y con eso averiguan cuánto vale alfa. Acá les quedaría entonces, vamos a poner bien la letra, tangente de alfa. Una vez que ustedes tienen cuánto vale el ángulo alfa, ¿sí? Claro, sí, sí. Cuando ustedes tienen ya ese dato, pueden también despejar este otro triangulito delgado que tienen ahí, que es como un isósceles, que corresponde al ángulo beta, averiguando cuánto vale Permiso. la... Sí, sí, ¿alguien habló? Sí, yo no escuché bien. A ver. Entonces, el ángulo que queda por debajo sería igual a alfa. Y el último, o sea, el de arriba de todo, sería igual a beta. Claro, exacto. Acá lo voy a marcar con rojo mejor porque por ahí capaz que no se veía bien con azul. Acá tienen uno. Ahí. Bueno, este triángulo que tienen ustedes ahí lo pueden averiguar usando la tangente, ¿sí? Sería 20 sobre 50. Y después les va a quedar que el ángulo va a ser tangente a la menos 1, que eso lo hacen con la calculadora, tangente a la menos 1 de esto. ¿Sí? Y después, Sí. claro, y después tienen, ahora lo pongo con otro color, tienen este otro de acá, ¿sí? Que pueden hacer lo siguiente también, porque esa es la otra distancia que ustedes tienen ahí. A ver, esperen, porque en realidad esos 8 centímetros, sí, esos 8 centímetros corresponde a de este punto a este otro punto que tienen ahí, por lo que me estoy guiando por lo que ustedes tienen ahí en la gráfica. Porque si no lo pueden dividir en dos partes, por eso yo les decía acá, dividirlo acá, porque si este segmento más corto, digamos, es el que vale 8 centímetros, entonces acá ustedes tienen otro triángulo, ¿sí? De que ustedes también con otra fórmula, con otra relación trigonométrica, pueden averiguar cuánto vale beta. Y ahí ya van sumando, porque por ejemplo ahí ustedes ya tienen, una vez que averigüen cuánto vale beta, tienen alfa, beta, la suma de los dos, ¿ok? Y después tienen, a ver qué otro más. También pueden sacarlo desde acá, también puede ser otra. Sería una manera de que pueden ir averiguando cuánto valen de ángulo a ángulo, porque van viendo que tienen triángulos que se van formando, acá tienen otro. Digamos que eso lo pueden ir resolviendo con
Acá no hace falta que hagan con lo que marqué en verde, no haría falta que calculen. ¿Por qué? Porque tiene las mismas dimensiones que alfa, este de acá abajo, ¿sí? Si ustedes ya averiguan cuánto vale alfa, esta otra mitad que les voy a rellenar con verde vale lo mismo. Entonces ya tienen esas dos mitades más lo que vale alfa, claro, alfa beta, y quedaría este otro segmento que también vale lo mismo que beta porque tienen las mismas dimensiones. Esta de acá, que se lo relleno con celeste. ¿Sí? Porque son dos mitades, en realidad son dos triángulos grandes que están divididos en dos mitades. Si ustedes averiguan cuánto vale una mitad, la otra mitad vale lo mismo, y viceversa para el otro triángulo que tienen arriba, que también está dividido en otras dos mitades. Ustedes averiguan los ángulos que valen, los internos, lo multiplican por 4, porque tenemos 4 mitades, ¿sí? O sea, van sumando, ¿sí? Trocito a trocito, que corresponde a cada ángulo, y ese va a ser el ángulo total, que correspondería a este de acá, que es el que le están pidiendo a ustedes. Se lo fui haciendo así porque serían fórmulas que ustedes conocen y manejan de la secundaria. Sería tangente, seno, coseno, que ustedes se acuerdan que dependiendo de los datos de los catetos, yo podía averiguar el ángulo. Bueno, yo acá arranqué con tangente de alfa porque tengo los ángulos, tengo los catetos que me da de dato, 20, 50 centímetros, con los 8 centímetros también hacen lo mismo. Si les falta el dato de un cateto que esté en diagonal, que sería la hipotenusa, pueden usar Pitágoras para poder averiguar cuánto vale la hipotenusa, ese cateto. Entonces ya tienen un cateto más de dato con los 8 centímetros para el otro triangulito, ¿sí? También pueden, con tangente de nuevo, pueden averiguar cuánto vale el otro ángulo. Y así, como en realidad básicamente tendrían que hacer dos ecuaciones para cada ángulo, para alfa y beta, y las otras dos mitades que tienen por fuera valen lo mismo, porque tienen las mismas dimensiones. ¿Sí? Y ahí, bueno, sumando todos los ángulos tendría que dar ya el ángulo total, ¿no? Por eso se los planteo así, porque como les decía, tienen fórmulas trigonométricas que ustedes manejan de la secundaria. Si no, como les decía en el práctico anterior, pueden revisar los teoremas del seno y del coseno, que también les puede servir para lo mismo, ¿sí? La tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Adyacente a quién? Al ángulo que ustedes tienen de incógnita, ¿sí? Si ustedes tienen un ángulo de incógnita, el cateto opuesto es el cateto que está enfrentado a ese ángulo que ustedes tienen de incógnita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en alfa, ¿qué cateto tiene enfrente? El de 20 centímetros. Ese sería el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Después, bueno, no me parece que tengan que usar coseno o seno por los datos que les están dando. Les están dando más datos de cateto opuesto y del único adyacente que tienen acá es el que corresponde a los 50 centímetros. ¿Sí? Por eso les decía, usando tangente lo van a poder resolver. Bien. Y ustedes si lo miran bien, son dos triángulos que tienen, ¿sí? Están divididos a su vez en dos mitades y tienen las mismas dimensiones. Con que averigüen una mitad ya van a tener el valor de la otra mitad. A ver, acá. Bueno, intenten resolverlo aplicando esas formulitas que les dije. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna consulta general, lo vamos viendo después. Bien, entonces, a ver el problema 3, que dice.
un objeto de 3 centímetros está situado a 8 centímetros de un espejo, perdón, esférico cóncavo, y produce una imagen de 10 centímetros detrás del espejo. Calcular la distancia focal, dibujar, y cuál será la altura de la imagen. Bueno, vamos a ver. Los datos serían bueno, los 8 centímetros, ¿sí? De la distancia del objeto real, ¿sí? Al espejo. Esta sería la distancia de la imagen, 10 centímetros, y si no me equivoco eran 3 centímetros a la otra parte. Bien. Esto hay que pasarlo, si les piden el resultado en metros, lo pasan a metros, ¿sí? Vamos a poner 0,08, acá también. Acá también hay una regla de signo que tenemos que acomodar para cada dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque también dependiendo de qué tipo de espejo estemos usando, ¿sí? Entonces vamos a tener que, hay que aplicar lo que sería una regla de signos para este caso. Entonces, acá me quedaría esto negativo, ahora después en el dibujo lo vamos a ver, ¿sí? Esos dos datos de ambas distancias nos van a quedar negativos. Y bueno, después cuando vayamos a reemplazar en la fórmula, también nos va a alterar, obviamente, el tema de los signos, ¿sí? Nos va a cambiar. Bien, yo les había puesto no, este no. Acá no, porque ahora lo estoy viendo bien. Bien. Vamos a plantear la fórmula para poder averiguar lo que nos piden. Esta es la fórmula de los espejos, la fórmula general. Bueno, esta S' y S era lo que para ustedes era P y Q, como yo les había dicho, y les había mostrado en la diapositiva anterior. Bueno, entonces acá lo que hacemos es reemplazar lo que corresponde a cada dato. Y lo que vamos a despejar es F. De toda esta ecuación vamos a despejar F. Con todos estos datos, ¿sí? Y con la regla de signos aplicada, ¿sí? Nos va a quedar 1 sobre 0,10 metros, acuérdense, más 1 sobre 0 menos 0,08 igual, bueno, esto se mantiene lo mismo porque después tenemos que despejar F de todo esto. Acá nos va a quedar, calculando, nos queda 10 menos 12 sobre, no, 12,5. Y de acá nos va a terminar quedando que F vale pasamos F, 1 sobre menos 2,5, así que F vale menos 0,4. Bueno, metros que yo no agregué las unidades por lo mismo de siempre, así que en este caso el foco nos queda a menos 0,4 metros. ¿Sí? Bueno. Para hacer el gráfico,
no hay algo, una regla exacta, como les decía yo. Si pudieran hacer a escala, fíjense que acá estamos manejando metros, y esos metros para trasladar esto a una hoja de papel, y también dependiendo en qué hoja de papel ustedes lo hagan, hay que hacer una escala para eso. Preparamos una escala y hacemos las medidas todas a escala. Pero como no es el objetivo del ejercicio, lo que hacemos es un bosquejo, un croquis, ¿sí?, de cómo sería el gráfico. ¿Mm? Pero ojo que no sería con las distancias a escala, ¿sí? Eso siempre recuérdenlo y aclaren que no, no está hecho a escala. Pero lo podemos hacer y bosquejar cómo quedaría la imagen. El espejo, obviamente, que ustedes lo pueden graficar más o menos así. Siempre la recta por el medio. Lo que sería el objeto, mediante una flechita. La distancia del objeto al foco es F. Vamos a hacer un poquito más largo acá. El centro del centro focal. Y por detrás del espejo vamos a tener la imagen formada. ¿Sí? Bueno. Va a ser la imagen debería de ser un poquito más alta que el objeto real. ¿Cómo se dan cuenta de que es un poquito más alta que el objeto real? Bueno, cuando hagamos la siguiente fórmula, que es para averiguar la altura de la imagen. ¿Sí? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta y van a hacer una estimación en este croquis, como yo les decía, que no está hecho a escala, pero ustedes intuitivamente hacen que la altura de la imagen en el gráfico les quede más alta que el objeto real, ¿sí? Pero les digo yo que esto es arbitrario, porque no lo estamos haciendo exacto. Acá voy a tratar de hacer lo que me coincida. ¿Por qué? Porque acá, desde F, vamos a tener un rayo que va a llegar justito a la altura de la imagen. Entonces el objeto va a tener que tener esta altura, o sea, no va a poder sobrepasar el rayo que genera la imagen formada por detrás, obviamente, ¿sí? Por ende, acá vamos a poner una flecha, desde el centro, o sea, lo que sería C, va a pasar otro rayo también, así. A ver si me deja hacerlo otra vez. Bueno, me dejó hacerlo otra vez, pero me quedó peor. Pero ustedes se dan cuenta, ¿sí? Me van siguiendo con regla, ustedes lo hacen todo más prolijito. Bien. Y después lo que va en esta parte de la gráfica que tienen que agregar como dato son las distancias correspondientes tanto al objeto como al de la imagen, entre espejo de por medio. Es decir, desde O hasta el objeto tengo lo que se llama S, distancia real del objeto real, y detrás tengo este otro segmento que es S', que corresponde a la distancia objeto, espejo e imagen formada. ¿Sí? Esos dos segmentos los tienen que dibujar. Y después tenemos otro segmento importante a dibujar, que es el segmento R, que es la distancia entre el centro focal y el espejo. ¿Se acuerdan algo de movimiento circular y de las partes de una circunferencia? ¿Les suena un poco a esto? Bueno, este centro focal haría a su vez análogamente a lo que sería el centro de circunferencia. Si hiciéramos una analogía, ¿no es cierto? Bueno, algo así. Bueno, este centro
que tiene la letra C, bueno, hace a su vez, ¿sí? Por las características del espejo, de una especie de centro de circunferencia, o de campo de circunferencia. Bueno, y justo los rayos van a atravesar esa distancia, ¿sí? Tenemos dos tipos de rayo, un rayo que atraviesa a F, que es el foco, y después tenemos otro también que marca lo que sería un centro de lo que sería el campo total de formación de la imagen con respecto al espejo, ¿sí? Bueno, básicamente les tendría que quedar el gráfico así. Ustedes pueden diferenciar cada letra con colores distintos, o lo que pueden hacer con colores distintos sería lo que es el objeto o la imagen, como para que les quede así un poquito más prolijo. Y para la fórmula del tamaño de la imagen, nos queda aplicar esta fórmula. Y acá nos queda menos S' sobre S. Bien. ¿Por qué menos S sobre S? Bueno, fíjense en dónde se forma la imagen en este caso, ¿sí? En este caso tenemos para lo que sería la distancia de la imagen, ¿sí? Lo que se corresponde a la distancia de la imagen, tenemos, ¿sí?, detrás del espejo. Y tenemos también el objeto real que está frente al espejo, entonces por regla de signo o convención de signo, lo que tomamos a esta variable le cambiamos el signo, esta de acá, lo ponemos negativo, ¿ok? La de abajo, la que corresponde a lo que sería al objeto real, ya queda negativa porque ya la usamos desde un principio, arriba, para calcular el foco, ya le dimos el valor negativo, así que ya la tenemos como dato negativo, ¿sí? Así que acá nos quedaría reemplazar por menos 0,10 sobre menos 0,08 metros, y esto es igual a 1,25. ¿Sí?